Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Mi nombre es Saúl Osnaya, soy un tijuanense que se ha ganado todo con trabajo. Me gusta ser una persona muy alegre, siempre contagiar con el entusiasmo y pues ahora sí que comprometido con la ciudad y con sus causas. ¿Cómo están? Déjenme decirles que me han estado acusando algunos amigos de que no había invitado a ningún panista al programa. Dije, no, bueno, ¿a quién puedo invitar de los panistas? Y dije, a un joven realmente comprometido con el panismo, que además es mi amigo y que creo que nos puede hablar mucho de la parte política, pero no solamente de eso vamos a hablar, don Saúl Osnaya. Que déjame decirte que me encantó tu presentación, ¿eh? Muchas gracias, Pepe, muchas gracias. Porque no dijiste que eras panista, me llamó mucho la atención eso. Y yo creo que tienes el logotipo del PAN tatuado en todos lados. Pues soy orgulloso de mi partido. La verdad es que primero, Pepe, agradecerte la invitación a tu teleauditorio, a la gente que te escucha y que te ve y que te lee, ¿no? Agradecerte. Dios, ¿Por qué lo dije? Son muchos temas. Pues es que yo siempre he dicho que antes de panistas o de priistas o de morenistas somos tijuanenses. Y yo creo que eso es lo que más me gusta siempre decirlo a donde voy, ¿no? Pero digo, tú finalmente te has distinguido, eres joven aún, ya estás en el límite de hasta dónde llega la juventud. Por ahí una vez me dijo un invitado en los primeros programas que hice de este año, que me decía, la juventud se cura con el tiempo. Tú estás en el límite, creo, de decir, todavía soy joven, aunque uno se sienta joven, da igual la edad que tenga. Pero te has distinguido dentro de tu juventud por haberte comprometido con un partido político, con los principios, con la doctrina de un partido político. ¿Qué viste en el PAN para desde joven participar ahí? Ya, yo tengo el ejemplo de mi padre. De hecho, al final de cuentas, yo creo que los valores que tú vives en la casa es lo más importante, ¿no? Es lo que tú vas viendo en tu casa, es lo que tú replicas en tu trabajo, es lo que tú replicas en tu vida, en tus relaciones, en tus amistades, inclusive en la política, ¿no? Y yo soy hijo, pues lógicamente, de papás trabajadores, papás que llegaron también de otro estado aquí con mucho entusiasmo a la ciudad, ¿no? Y que buscaron todos los días, siempre que todos estuviéramos nosotros. ¿Y por qué participo en política? ¿Por qué me decido a participar en política? Porque ya cuando está uno en la preparatoria y empiezas a ver las cosas con más claridad, y ves que tu papá ya le pidió al delegado, que ya le pidió al diputado, ya le dijo a uno, ya le dijo a otros, encuentras la respuesta del por qué te interesa. Y alguna vez un profesor que se llama, no me acuerdo, Luis Dugay, nos dijo cuando recién llegamos a la universidad, en la universidad, Okay. ya en la UABC, universidad, en la UABC, UABC. cuando entramos, en el año 2000, en aquel entonces, yo de entrada con la influencia de mi padre, de que yo a lo mejor me vinculara a algunos asuntos, me vinculaba yo desde chiquito a temas ahí de la comunidad allá en la Nueva Tijuana, allá, y pues luego te cuento esa historia de la Nueva Tijuana, por qué la Nueva Tijuana, pero por ejemplo, yo en el año 2000, pues ya fue el parteaguas, porque me dijo, ustedes tienen que identificar una cosa. Primero, saber qué es pensar. Y de repente, ¿qué es pensar? Y todos pues estábamos en la universidad. No, decíamos, además estamos en un ¿qué es sistema pensar, educativo, ¿no? que no nos deja pensar, o sea, de ¿Qué alguna es manera pensar? nos dan las cosas hechas, ¿no? Sí, claro, y entonces yo me quedo pensando, y al final de ese diálogo, cuando te reciben en la universidad, dice, pensar es darte cuenta de la realidad. Y cuando yo me doy Por ti cuenta, mismo, ¿no? la realidad que nosotros vivimos como ciudad, como estado y como país, en aquel entonces recién ganando Fox, la realidad que teníamos, no solamente en cuestiones electorales o democráticas, sino la realidad social que vivíamos en aquel entonces de mucha violencia de familia, de mucha desunión entre los ciudadanos. Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a meter, porque de entrada, a lo mejor la filosofía del PAN para mí es o sigue siendo una filosofía de vida, es una filosofía donde tú practicas el humanismo político. Y a pesar de que mucha gente diga, eso está muy cuadrado y ustedes son bien persinados y toda esa parte, yo les digo, no tiene nada que ver con el persinarse o no. Tiene que ver cuál es el modelo de vida que tú quieres y transmites. Y en su momento el PAN me ha dado los elementos desde la acción juvenil, que yo vengo desde los jóvenes del PAN, todos los elementos Tú no en tienes cuestiones de liderazgo. alcurnia panista, pues. No tengo, yo le decía a mis amigos, no, yo no tengo pedigrí.
pedigrí. Ajá, sí. ¿no? Así se le conoce nosotros en el argot popular, ¿no? Ok. No tener pedigrí, no tengo alcurnia, no tengo gente que haya estado antes de mí en la política, no lo heredé, mi familia no es de gobierno, de partido tampoco. Yo realmente soy un joven que le preocupó y que se involucró en la política precisamente por un interés de poder transmitir lo que yo soy en mi casa, en mis valores, en mi ejemplo, en mi trabajo, con otras personas. 16, 17 años en un partido político, ¿sí? Pues es? ya 20. Ya 20. Ya 20, porque el 99... ¿Qué es lo que podrías rescatar? ¿Qué es lo que más te ha gustado de estar en él? Mira, lo que más me ha gustado de estar en el PAN ha sido las personas, su gente con los que yo he crecido desde las bases del partido, ¿no? La gente que junto conmigo en aquel entonces fuimos haciendo acciones de democracia, ¿no? De participación, veía cómo participar, cómo nosotros los jóvenes podíamos participar en política, ¿no? Cómo nosotros desde la trinchera del juvenil podíamos crecer en política aprendiendo todo lo que tiene que ver con liderazgo, y Acción Juvenil es eso. Para mí significó eso y pues ahora es que aquí estoy. ¿Ha evolucionado una organización como Acción Juvenil del PAN del 2000 hasta ahora en el 2019? Es decir, ¿has sentido una evolución o depende de la juventud, depende quién encabece, depende quién esté en el partido, depende quién sea el presidente de los jóvenes? Sí, porque por ejemplo el PAN elige, al igual que se eligen los dirigentes nacionales en el partido, igual en el juvenil. Los jóvenes son los que deciden quién les van a estar al mando o liderando esas unas causas. Grillas ¿no? fabulosas. Ya Hombre, pues es que aprenden aprenden bien rápido. Por ejemplo, yo, en mi caso, yo gané por 4 votos. 4 votos. Yo gané por 4 votos. En el municipal. En el juvenil municipal, Okay. en el 2007, yo gané por 4 votos contra 2 buenos amigos que seguimos siendo buenos amigos, ¿no? Y entendimos que la oportunidad que yo tuve en aquel entonces, y gracias a la confianza de los muchachos, de los morros ahí del PAN, pues lo que me dio es la tabla para entender cómo se juega la política, cómo se hace política de la buena, cómo realmente sí te puedes preocupar por los demás y cómo realmente puedes formar líderes desde abajo. ¿Te ¿no? ha tocado ser funcionario estatal, municipal, trabajar para el Congreso? Ya. ¿Qué es lo que rescatas del tema? Porque luego parecería, y yo creo que es parte del problema que tenemos con la sociedad en este momento, que dices, no, es que los políticos no hacen nada, todo el dinero se lo roban, no es cierto, no traen buenas intenciones. O sea, ¿qué rescatarías tú? Porque yo veo gente como tú, por ejemplo, participando tan activamente en la parte política gubernamental, y digo, no, pues, o sea, estamos en buenas manos. Digo, no lo puedo decir de todo el mundo, la verdad. Muchas gracias. Pero la realidad es que yo veo gente que realmente está comprometida, pero a ti, desde el punto de vista personal, ¿qué es lo que te ha dejado eso? El tema de la participación en política en el PAN. Y gobierno. En el porque gobierno, ¿Has sido funcionario? La verdad es que he sido funcionario, yo ya Oye, fui... no podía decir que nomás en una sola casa llevas un buen currículum ya, ¿Sabes ¿no? que yo, por ejemplo, mi primera oportunidad que se me dio en gobierno fue en el 2004? Cuando yo salgo de la carrera, yo de todos modos siempre he litigado. En su momento le agradezco mucho a la licenciada Lina Trejo Bringas, ¿no? Una eminencia ahí de la UABC que me haya dado o me haya enseñado a todo este tema de ir a los juzgados, litigar específicamente. Pero la primera oportunidad que yo tengo es en el gobierno del Estado, en el gobierno del licenciado Elorduy, en aquel entonces aquí en la Oficialía Mayor en Tijuana. Fue una grata experiencia porque, por ejemplo, a mí me tocaba en su momento revisar las condiciones en las que se encontraban los inmuebles de Tijuana, si estaban regularizados, si no estaban regularizados, si eran áreas verdes, no eran áreas verdes. En ese momento. O sea, lo que eran las propiedades del gobierno del Estado, si ya estaban entregadas a Tijuana, al ayuntamiento, y entonces empiezas a analizar cómo funciona la administración desde la parte, la tenencia de la tierra gubernamental, ¿no? Es cómo se maneja, qué tipo tienen, cómo los fraccionamientos llegan a ser fraccionamientos, qué permisos necesitan, cuáles son las 3 etapas de los fraccionamientos, en qué momento se entrega un área educativa para hacer una escuela, por ejemplo, en una colonia, cómo se entrega un área verde para hacer un área verde. Entonces, todo eso, ahí yo lo aprendí en la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado aquí en Tijuana. Posteriormente yo me hacen una invitación, en su momento, el licenciado Jorge Ramos, a formar parte del Ayuntamiento de Tijuana, a una jefatura de desarrollo social, y quedé enamorado. Y desde entonces quedé enamorado del tema del desarrollo social.
porque yo siempre he pensado que la única manera en la que nosotros podemos, ahora sí que construir una mejor sociedad es conociendo a quienes constituyen las comunidades. Y en aquel entonces trabajé en el ayuntamiento, posteriormente salgo del ayuntamiento. Yo en todo ese pasaje, yo nunca dejé de litigar. Siempre O sea, siempre mantuve has las dos cosas a la par. la parte de Así es. de un litigio privado como tal, representar gente y ser funcionario. Así es, ¿y ser ¿Se funcionario? puede? Sí, claro que sí. Porque luego hay gente que dice, no, es que, o sea, eres funcionario 24/7. No, hombre, ¿verdad? lo que pasa es que sí se puede. El que dice eso es porque no tiene ganas. Diría por ahí mi papá, dice, te tienes un poquito de flojera, pero con otras palabras, diría por ahí. Sí, sí, claro. ¿No? Entonces, pero no, claro que se puede. Pues yo lo he hecho. Lo has combinado. Lo he combinado. Posteriormente entro yo al gobierno federal, a la unidad de microrregiones, nuevamente en un área de desarrollo social, en el tema de desarrollo de viviendas, ¿no? ¿Tú crees que la política... ¿Cuál es la mejor experiencia? Para mí, la mejor experiencia es servir a la gente, a los ciudadanos, y de manera honesta. La parte del desarrollo social, mucha gente la confunde con la dádiva, con el tema de llevan cobijas, llevan despensas y de alguna manera le solucionas a la gente momentáneamente un problema que pudiera tener. Pero va mucho más allá que eso, ¿no? No, claro que sí. Por ejemplo, yo cuando salgo de la maestría, precisamente Estudiaste ciencias políticas. estudié primero Derecho y luego pero me me fui a refiero la, de la a la maestría. maestría de Gestión y Políticas Públicas, ok. que técnicamente es cómo se construye una política pública basada en identificando un problema, cómo resolverlo, indicadores y toda esa parte, pero lo que a mí más me mueve en el tema de desarrollo social es que nosotros tenemos todos los elementos para poder mejorar una comunidad, no solamente en la infraestructura de su casa, sino cómo le puedes cambiar la vida del sentido espiritual a una persona cuando vas y le mejoras su vivienda. Yo siempre dije, y lo he sostenido, no es dar por dar. Si tú vas a manejar una política social, que sea una política integral, y que tienes una política integral, tiene que ver, primero, qué necesidad tiene la persona desde acá, y que va muy agarrado el tema de la filosofía del panismo. Entonces, qué es lo que quiere la gente acá, qué le mueve acá a la gente. Y después, o sea, qué necesita para que él también esté bien. Hay algunos estudios a nivel internacional que te dicen que los americanos, por ejemplo, en el caso de los estadounidenses, si ganas más de $350,000, tu estado de felicidad y de bienestar es mucho mayor que ganando menos de $350,000. Al contrario, por ejemplo, un mexicano que de pronto dice vive a lo mejor algunas situaciones. Ya lo quisiéramos en 10 años. Eso quisiéramos todos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Así es, pero el desarrollo social tiene que ver con eso. Es cómo transformas la vida de las personas para que se desarrollen y para que tengan mayor estado de bienestar. Ahora, sé que estás involucrado en un montón de temas, Saúl. Actualmente sé que estás con un tema de Congreso, trabajas para el Congreso, es asesor del Congreso. Hasta hace algunos días, así hasta es. hace algunos días. Hasta hace estos días, dicen por ahí, ¿no? Que estamos en una ruta diferente, pero sí agradeciendo siempre las oportunidades, ¿no? Y seguimos trabajando. Yo, de todos modos, no te desligas. No me desligo porque hay mucha gente también ahí. Mi pregunta era para esto. Tú has estado en la parte gubernamental desde el punto de vista de ser funcionario, has estado en la parte partidista, Es correcto. de alguna manera incidir no solamente en el juvenil, sino además en el comité municipal, en el estatal. ¿Tienes aspiraciones políticas? ¿Sí te gustaría ser un funcionario electo en esta región? Claro que sí. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Qué? Pues yo creo que la máxima que nosotros queremos, y a lo mejor lo platicaba con algunos amigos hace un par de semanas, que decía que quienes nos dedicamos a la política y que lo hacemos de manera honesta, podemos aspirar al cargo más grande que tiene este país. Pero yo siempre he sido un hombre que tiene los pies bien puestos en la tierra y ¿por qué no pensar, por ejemplo, también no nada más en una diputación? ¿Por qué pensar en una presidencia municipal, en una alcaldía? ¿Por qué no pensar en una gobernatura hacia el futuro? Pero yo siempre he dicho que eso es producto de tu trabajo, de lo que tú eres todos los días. Si tienes una familia estable, si tienes un trabajo estable, si eres una persona honesta, si haces las cosas con el corazón, si realmente tienes ideas diferentes. Yo siempre he defendido que cualquier agrupación, asociación, partido político se tiene que llenar de ideas, no se tiene que llenar de personas. Y claro que yo estoy en las rutas, en mi vida, una de mis metas es realizar más acciones por la gente desde esos espacios, en su momento, ¿no? Claro que sí. Y estamos hablando del corto plazo, del Corto largo plazo. plazo, del corto plazo. No nos vamos a esperar 10 años. Y ahora hay una situación que quiero plantearte que tiene que ver con
la forma en que se está dando política en el país. Digo, acabamos de hacer un nuevo cambio, tú platicaste ahorita el tema del 2000, por ejemplo, que a ti no te tocó vivir, a mí sí me tocó vivir toda una parte relacionada. Yo nací en el 68, nada más imagínate cómo podemos ahí hacer algunos pequeños ajustes de cómo ha cambiado la política. Yo pienso que ha cambiado muchísimo la forma de ser gobierno, hasta ahora estar en una presidencia de la República que no me hubiera imaginado, ni yo mismo, con todo mi liberalismo y todo lo que yo considero que deberíamos de haber cambiado hace mucho, llegar al punto en el que estemos con un presidente pues que tiende hacia la izquierda. Pero me llama mucho la atención que la clase política de nuestra región, del país, está yéndose como las abejas, ¿no? Al panal inmediatamente, y no sostienen las ideologías, o sea... Ahorita ves a un priista, ya lo ves en Morena, a un morenista, ya lo viste coqueteando con el PAN, a un panista, de repente anda ahí que quiere ser independiente. No hay esa división que yo hubiera esperado y que vemos en muchos países de sostener una ideología. ¿Tú cómo te sientes en este ambiente que estamos viviendo actualmente? Fíjate, yo siempre, mi Pepe, la verdad es que he visto que no dejamos de ser personas. ¿Y porque eso qué significa? Que vamos a tener anhelos, que vamos a tener sueños, que vamos a tener ambiciones, y entonces muchas personas prefieren... Pero de diferentes plataformas. Prefieren caso, ¿no? Y a eso voy. Es como, las personas prefieren a veces sus ambiciones por encima de sus ideologías. Y lo digo de esa manera. Es ¿Y como no lo consideras que está mal eso? Yo para mí en lo personal, están persiguiendo sus sueños. Yo siempre he respetado mucho a la gente que decide irse a otro partido político. A lo mejor puedo tener mis opiniones respecto de la congruencia o la incongruencia ideológica de lo que antes era y lo que ahora es. Pero de que ellos persigan sus sueños, ¿quién te va a negar a ti, Pepe, perseguir tus sueños donde sea? No, claro. O sea, no te pueden negar que te vayas a donde sea. Y me lo vas a decir, ¿no? a mí que me encanta pues hacer de te todo, encanta, ¿no? que andas de un lado para otro, ¿no? ¿Cómo dice? Chile, manteca, chile, dulce y de manteca, dulce, sí. ¿no? Sí, claro. Así tal cual. Yo nunca lo he visto mal. Sí, entiendo que puedo no estar de acuerdo, pero tampoco los voy a juzgar de una manera tan negativa de, se van a ir al infierno y cosas así. Pues no, de eso se trata la vida pública, ¿no? Se van a ir al infierno. Sí. ¿Qué no dijiste que no íbamos a hablar de religión? Ay, hombre. No, tú me dijiste que era una entrevista abierta y pues la vamos a armar abierta. Sí, claro, tú no te preocupes, yo soy un libro abierto, yo contesto de todo. Y platicamos, ¿no? Para eso estamos. Me gusta mucho eso. Pepe. Oye, ¿qué crees que nos ha faltado? Yo he tenido muchos invitados aquí que hemos platicado de lo que le hace falta a esta ciudad. Y de repente digo, tengo yo 32 años en Tijuana, casi tu edad. Yo llegué a No estudiar, calcules, Pepe. No calcules. Pero al final tenemos una ciudad que tiene muchas carencias todavía. ¿Qué le ha faltado a los gobiernos, desde tu perspectiva, para que esta ciudad estuviera mucho mejor? Yo veo lo que tenemos a nuestra disposición, la creatividad, la gente, la migración que nos ha hecho tan fuertes, y digo, deberíamos estar en un nivel mucho más alto del que estamos actualmente. ¿Qué hace falta? Por ejemplo, la migración, Pepe. Yo me voy a fijar un poquito en el tema del fenómeno de la migración. En todos los fenómenos de migración en el mundo, no nada más en Tijuana o en este país, tenemos un problema, que cuando vivimos en una ciudad llena de migrantes, por ejemplo, el crecimiento exponencial de la ciudad en los últimos 40 años es impresionante. Las primeras 2 décadas de esos 40 años, fíjate, el crecimiento de la ciudad se dio en 400,000 personas en promedio. Las últimas 2 décadas hemos crecido, por ejemplo, esta tercera, el 20 años hacia acá, 20 para los 10, crecimos cerca de los 500,000 personas. Y de los 10 a hoy, o sea, de la última década, que era del 2000, perdón, a la del 2010, ya éramos cerca, en esta ciudad, o sea, es 1,5 millones, casi 1,600,000 personas según el censo. Sí, claro. Ahora, No, el y crecimiento no veas el listado exponencial. nominal de electores, Hijo de es su- impresionante. No, hombre, es una estaba barbaridad. revisando hace poco, Es una de 1 barbaridad. millón a 1,5 Pepe. millones, impresionante. 1,5 millones de personas en una ciudad que en su topografía es una ciudad muy compleja. Sí, pero al final hay ciudades que tienen ¿Qué le una hace topografía falta? complicada. ¿Qué le hace falta? Y contestando tu pregunta, ¿por qué lo asocio al fenómeno de la migración? Cuando una ciudad va creciendo de una manera tan grande, estamos hablando de que el censo se empieza a hacer este año.
Según los cálculos de la CONAPO y del INEGI, en sus cálculos, sus matemáticas que muchas veces uno no entiende, pero en esa matemática te dice que esta ciudad va a tener alrededor entre 2.4 millones o 2.6 millones de habitantes, porque contemplas la migración anual de 24,000 a 25,000 personas nuevas que llegan a la ciudad pidiendo recolección de basura, pidiendo vivienda, pidiendo servicios y pidiendo todo. En esa complejidad, ¿qué le ha hecho falta a la ciudad? Creo que no tenemos todavía, ya crecimos demasiado y la finanza pública del ayuntamiento no es suficiente para atender todos los problemas. ¿No crees que se dediquen a demasiadas cosas? Yo estoy consciente, claro que sí. Hay demasiadas cosas que hace el ayuntamiento que no debería. El artículo 115 constitucional es bien claro. Claro, ¿no? Sí. O sea, tú vas el agua debería estar en el agua, tú vas a olvídate decir que el tema de los servicios educativos, sí, el tema de la policía preventiva, social, el desarrollo. Hay muchas cosas, muchas áreas que no tendrían que estar en manos del ayuntamiento. Yo, por ejemplo, en su momento entiendo que el sistema educativo era una novedad, pero para mí es un gasto del ayuntamiento que debería orientarse hacia otras cosas. Por ejemplo, tú tocaste un tema bien clave, el tema del desarrollo social de la ciudad. Si tú tienes 3 entes manejando la política social de un estado, algo va a fallar. Claro. Tienes que tener un solo ente que se encargue de atender, o 2, por lo menos, para poder atender de manera integral los problemas. Y te digo, insisto, la finanza pública es la que está ahorcada muchas veces, pero a pesar de eso, pues creo que la ciudad ha avanzado demasiado en 30 años en cuestiones de infraestructura. Si arrepentirte de algo en el tema de haber participado políticamente, ¿qué sería? Nunca me he arrepentido. Nunca me he arrepentido. Soy un hombre de decisiones firmes. Cuando digo voy hasta el final, me muero en la raya. Yo así soy. Y así me voy a meter y así voy a seguir siendo, ¿no? ¿Y cuál sería la parte que más te ha dejado satisfacción? La parte que más, ¿como persona o como profesionista o como política? Como político, porque nos hemos enfocado al tema político, que me encanta además, porque no creas que hablo mucho de política en este programa. Mira, para mí la política, por ejemplo, significa estar cercano a la gente. En la medida que tú vas a estar cercano a la gente. No es un tema de toma de decisiones, es un tema de cercanía. Es un tema de cercanía a la gente. Cualquier fenómeno político que tú puedes saber es de cercanía a la gente. Mira, te platico, mi Pepe. En Hong Kong, en el 2014, un joven de 14 años, que se llamaba Joshua, reunió a 120,000 jóvenes para luchar por libertades. En Japón. En Hong Kong. Hong Kong. Y entonces en Hong Kong el muchacho, y lo puedes ver ahí en serie, ahí en un portal, ¿no? Que ahí tiene muchas series. Entonces, no importa, podemos hablar de él en Netflix. Sí, es en Netflix. Okay. Entonces yo le digo, tú lo puedes ver ahí, tú puedes ver el contexto en el que el sueño de esa persona se materializó. Y fue gracias porque también escuchó a la gente. No podemos estar ajenos a ellos. Y si la gente nos está diciendo, por ejemplo, en las elecciones, entonces toma las decisiones y elige a los gobernantes que ellos quieran, es precisamente muchas veces el premio o a la cercanía social de X o Y político o a la lejanía social de X o Y político. Es tan sencillo como eso. Es como cuando un empresario, el gobernante está lejos, ¿qué va a sentir? ¿Tú medirías el éxito de un gobierno por si la gente siente que está cercano al funcionario público electo o no? ¿Así me Porque el funcionario público está cerca de él atendiendo sus necesidades. Así de sencillo. Tú puedes ir a una comunidad y puedes pararte en un templete y puedes inaugurar una calle y puedes cortar un listón, pero si no te acercas a la gente, puedes construir lo que quieras y la gente no te va a creer. Es así de simple. Entonces, a donde yo voy es el sentimiento. Muchas de las personas, yo he ido a la comunidad cerca de 15 años, Pepe. Con gobierno, sin gobierno, yo pongo de lo mío y estamos ahí con la gente pegaditos y por eso hablo mucho. Yo tengo muchos amigos en organizaciones civiles que yo no me la paso diciendo, ¿sabes qué? Hago esto o hago aquello. Hay algunas cosas que sí comparto con mis amigos, pero por ejemplo, de las cosas que a mí en lo particular me ha dado más satisfacción es la sonrisa de una persona diciéndome gracias porque pudimos acercarnos a una fundación o pudimos acercarlos a una fundación como la Fundación Amor y pudimos construir una casa. Por ejemplo, o cómo acercarnos, por ejemplo, a la maestra Tere Riquet, por ejemplo, que tú conoces perfectamente bien, mi Pepe, y decirle, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos hacer a través de la música llevada a los jóvenes? O cómo
acercarte junto con el diputado Carlos Torres a la promotora de las Bellas Artes y ser el ejecutor junto con una amiga que se llama Laura Padilla del programa Alida Cervantes y compañía, del programa de coros comunitarios. ¿Cómo transformar? Y yo siempre he dicho que en la medida que nosotros le vinculemos a la cercanía con la gente, la cercanía no solamente te va a respetar, te va a valorar el trabajo que haces por ellos y por sus familias. ¿Qué sigue para Saúl Osnaya? ¿Qué sigue para mí? Pues estamos esperando ahorita los tiempos. Ya acaba de salir recién la convocatoria del partido y estamos valorando ahí algunas oportunidades que se puedan abrir. ¡Ay, Dios! Estamos revisando o sea, que cuál es el contexto. En primicia. Como estamos en primicia, claro que sí, y vamos a estar participando, mi Pepe, seguramente. ¿Y en el ya lo mediano avisé plazo, hace una Saúl? semana. ¿En el mediano plazo? En el mediano plazo estamos haciendo una valoración en el tema del Cabildo de Tijuana. Vamos a revisar junto con compañeros del partido cuál es la mejor decisión, ya sea participar en la buena o participar en algo también que vaya muy acorde a lo que quiera el equipo, ¿no? También, muy bien. Son O sea, que los chavos que vienen conmigo. Esperaremos a Saúl Osnaya siendo funcionario público, siendo funcionario electo en el corto plazo. Bueno, si la ciudadanía decide que el PAN debe estar en este momento o en el futuro, tú vas a estar ahí en el partido. Claro, y yo voy a seguir tocando la puerta. Y si no es en este, va a ser en otro, Pepe. Yo no estoy empecinado de que sea en este inmediatamente. Vivimos un periodo le llamo de 5 años que vamos a tener elecciones por todos lados. Entonces creo que la desesperación no puede llegar a nosotros, no puede llegar a mí, perdón. Y yo creo que tenemos una buena oportunidad de entrar en el corazón de la gente del PAN, primero internamente y después irnos a la calle, ¿no? Ay, Dios, hijo. Les dije que se iba a poner interesante, ¿eh? Qué bárbaro. No, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Saúl, te agradezco muchísimo que hayas tomado el tiempo. Hoy con Pepe Avelar es un espacio abierto, claro, que platicamos de todo. Claro. Todos los televidentes me podrán corroborar. Casi nunca hablamos de política. Pues entonces estuvo bueno, mi Pepe, ¿no? Estuvo bueno, ¿no? Muchísimas gracias. No, de nada. Gracias a ti por acompañarnos. Gracias a ti y a tu auditorio.